Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Heikel Márquez y hoy vamos a hacer una receta deliciosa que les va a gustar lo mismo a los niños que a las personas más adultas de nuestra casa. Vamos a hacer una natilla de limón, una receta espectacular. Vamos a empezar. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar maicena. De aquí vamos a utilizar solamente unas 2 cucharadas. Un palito de canela, 2 huevos de gallina, una lima grande o un limón, como ustedes lo conocen. Aquí se conoce como lima. Canela en polvo, media lata de leche condensada, 1 litro de leche y un puntico de sal. Aunque sea dulce, necesita el puntico de sal. Primer paso, vamos a rallar la parte amarillita de la lima en la leche. Ven que no llego a la parte blanca. Miren, es solamente la parte amarillita. La parte blanca lo que hace es amargarte, o sea, te amarga la natilla. Una vez que ya tengas la leche con la ralladura de limón, la pones a hervir y le vas a adicionar el palito de canela. Esto lo vamos a dejar acá hasta que comience a hervir. Una vez que ya comience a hervir, entonces le vamos a añadir lo próximo que vamos a preparar ahora. Una vez que ya tengas la leche calentándose, o sea, a punto de hervir, ya tienes que tener disuelto en una tacita la maicena. Vamos a utilizar 2 cucharaditas de maicena y la vamos a disolver no en agua ni en leche. La vamos a disolver en el jugo del limón que decidas utilizar. ¿Por qué se tiene que hacer así? Porque si no, si le añades el limón a la leche, lo que va a hacer es cortarse. Y sería otro proceso que vamos a ver más adelante para hacer el queso mozzarella. Ya la tenemos disuelta y ahora vamos a reservarla porque en este bol vamos a coger la leche condensada. La leche condensada le vamos a añadir 1,5 cucharadas de azúcar blanca. Vamos a añadirle también los 2 huevos. Y vamos a batirlo hasta que se convierta, hasta que todo esté bien mezclado, hasta que se convierta en una mezcla ahí bien homogénea. Ven que es un cucharoncito pequeñito. Eso. De los cucharones pequeñitos vamos a utilizar uno solo, lo que es igual a 1,5 cucharadas de azúcar. No vamos a utilizar más porque si le echan demasiado azúcar, la leche condensada y toda, es demasiado azúcar, le va a quedar muy melosa y no va a ser agradable porque se va a pasar. En este mismo momento voy a añadirle la puntica de sal. La puntica de sal así, ¿ves? Media cucharadita. Listo, con eso está bien. Ahora vamos a añadirle la maicena que está disuelta en el jugo de limón. Y ya tenemos la leche hirviendo. Le hacen así para bajarle la espuma y voy a sacarle la ramita de canela. Ya le saqué la ramita de canela y ahora voy a añadirle esta mezcla que tengo acá. Ya tiene un olor delicioso a canela, ¿cierto? Huele bien ya. Ahora a fuego medio vamos a empezar a batir. Ahora, hasta que todo esto se disuelva bien y ya empiece a compactarse, o sea, ya empiece a espesarse la leche. Mire, ya pasaron unos 5 minuticos y ya está saliendo el olor a cítrico y ya está haciendo como ven como ya está saliendo como una marquita cuando usted pasa esto. Cuando pasa la batidora de mano, la varilla esta, ya empieza a marcar ya.
O sea que ya se está espesando ya. Una vez que ya tengan lista la natilla, la van a echar así en los moldes, la van a emplatar. Porque si esperan a que se enfríe, se hace grumo y no queda bonita, no queda plana. Y después lo que toca es añadirle un poquito de canela en polvo por arriba, la galletita y listo. Ya está. Bueno, familia, así les debe de quedar la natilla. Vamos a probarla a ver qué sabor tiene. Mire cómo se ha condensado más todavía. Está bien bueno. El sabor se le sale el saborcito rico a limón, a cítrico. Y en combinación con la canela. La combinación de canela con limón quedó magnífica. Espero que les haya gustado la receta. Es una receta bien fácil. Una receta que como ahora viene el Día de las Madres, se lo pueden hacer como regalo a las mamás. Y bueno, pues un abrazo muy grande para todas las madres del mundo. Y nos vemos para la próxima para despedir, para disfrutar. Y nos vemos para la próxima para disfrutar de otra receta de Loco por las Carnes. Nos vemos. Muchas felicidades a las mamás. Dale, gazpacho y mochila. Gazpacho y mochila. Bueno.